toque de la muerte. Me llamo Francisco, tengo 39 años y quisiera contarles mi historia. Soy católico, al igual que mi esposa. En casa vivimos mi suegra, mi esposa y yo. No logramos tener hijos desde que nos juntamos, así que, por años, solo hemos sido nosotros dos. Pero debido a diversos problemas en la familia, mi suegra ha tenido que venir a vivir con nosotros. No tengo ningún problema con ello, salvo por el hecho de que mi suegra adora a la Santa Muerte y nos exigió poner un altar en casa. Al principio me negué rotundamente, no obstante, le sugerí que podía colocarlo en su habitación y que ella respetara nuestras creencias, así como nosotros respetábamos las suyas. Aceptó a regañadientes, pero así hemos vivido durante los últimos 4 meses. Realmente, las cosas en casa siempre habían estado muy tranquilas y sin ningún cambio relevante. Nunca he tenido razones para meterme a la habitación de mi suegra, pero hasta hace un par de días, el ambiente comenzó a sentirse turbio y diferente. Es difícil explicarlo, pero se siente cuando uno camina al lado de su habitación. Es como si la mente se nublara y uno no pudiera pensar con claridad. Una noche, después de que regresé del trabajo, mi esposa me comentó que llevaría a mi suegra a urgencias porque no se sentía bien. Me pidió que me quedara en casa por si llegaban sus hermanas. Ambas subieron a un taxi, dejándome solo. Eran casi las 9 cuando se fueron, así que pensé que lo mejor sería preparar la cena para cuando regresaran. Me dirigí a la cocina y, cuando abrí el refrigerador, escuché un ruido que venía desde la segunda planta. Dejé las cosas sobre la mesa y me apresuré a asomarme por las escaleras. Sonó como si un recipiente grande de vidrio se hubiera caído. No obstante, no recordaba si en el segundo piso teníamos algo así. Entonces me acordé de que mi suegra dejaba velas encendidas en el altar de la Santa Muerte. Apresurado, subí para verificar que todo estuviera bien. Antes le había pedido que no las dejara encendidas si no las estaría vigilando. Al abrir la puerta, me encontré con la habitación en completa oscuridad. Allí dentro, nuevamente tuve esa sensación de pesadez y de no poder pensar con claridad. Me sentí mareado y tuve que sentarme. Cuando encendí la luz, una extraña figura oscura se encontraba en cuclillas, orando frente al altar. El asombro me hizo recobrar la compostura. Tambaleándome, me apresuré hacia la puerta y la cerré con fuerza. Me quedé unos segundos sosteniendo el picaporte, esperando que esa cosa intentara abrir. No tenía claro lo que había visto. No le encontré una forma definida, pero parecía ser una persona, y no le importaba que yo estuviera allí. Después de un rato de sostener el picaporte, me tranquilicé, convencido de que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Desde hace tiempo, sentía que era una mala vibra tener un altar de la Santa Muerte, y eso siempre me había inquietado. Tomé aire y, nuevamente, abrí la puerta con cautela. Quise convencerme de que solo había sido mi imaginación. Sin embargo, la luz estaba apagada, y yo la había dejado encendida. Abrí por completo la puerta y me encontré con que no había nada fuera de lo ordinario. Las ventanas estaban abiertas y un fuerte viento sacudía la habitación. Entonces vi que una de las veladoras negras se había caído y se había hecho añicos. Ya más tranquilo, pensé que quizás el viento y el movimiento de las cortinas me habían jugado una mala pasada. Recogí los vidrios y noté que algunos habían rodado detrás del altar. Al agacharme para recogerlos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había alguien más en la habitación conmigo. Podía ver los pies descalzos de una persona. Estaban cubiertos de lodo y piedras. Rápidamente me levanté para ver de quién se trataba, pero no había nadie allí. Un ventarrón helado entró por la ventana, erizándome la piel. Nuevamente sentí esa sensación de mareo. Decidí salir de ahí de inmediato. Ya me estaba dejando llevar por el miedo. Cuando regresara mi suegra,
Le pediría que recogiera lo que quedaba. Yo no volvería a poner un pie en esa habitación. Terminé de preparar la cena, fui a sentarme a ver la televisión y comer algo mientras esperaba. Ya había transcurrido cerca de 1 hora desde que se habían ido. Calculé que quizás les llevaría 2 horas más y preferí cenar solo. Tomé una copa de vino, la cual terminó relajándome y provocándome sueño. Tuve la sensación de que alguien me tocaba el rostro. Podía sentir la fría mano de quien lo hacía. Me imaginé que se trataba de mi esposa y que habían regresado pronto. Afuera hacía mucho frío y lo primero que le dije, antes que nada, fue que se abrigara, pues estaba helada de las manos. Yo aún tenía muchas ganas de dormir, pues el vino me había relajado tanto que no tenía ni fuerzas para abrir los ojos. Le pregunté cómo les fue, pero no me contestó. Pensé que no me había escuchado, así que, en voz más alta, le repetí mi pregunta, pero seguía sin contestarme. Me pareció muy extraño, así que abrí los ojos y me di cuenta de que yo seguía solo en casa. Esta vez me asusté más. Fue una sensación muy real lo que sentí cuando me tocaron el rostro. Alguien, o más bien algo, estaba allí conmigo y no podía verlo. Pensé que lo mejor sería ir a la cama a descansar. Tomé el teléfono y marqué a mi esposa, pero no me daba ni un tono de marcado. Intenté un par de veces más. Fue cuando me di cuenta del silencio sepulcral que había a mi alrededor. No se escuchaba nada de ruido, y eso que vivía a tan solo unos metros de la avenida principal. No había un momento en el que no estuvieran pasando vehículos. Por si fuera poco, me di cuenta de que el televisor se encontraba pausado en un programa. Lo peor de todo es que recordaba que, antes de quedarme dormido, también se había congelado la imagen. No sabía cuánto había dormido. Miré mi reloj y me di cuenta de que no avanzaba de la misma hora. Entonces, nuevamente, sentí que alguien detrás de mí me abrazaba y su frío brazo rodeando mi cuello era escalofriante. No podía darme la vuelta y cerciorarme de quién era o, peor aún, de qué se trataba. Traté de distraerme orando en voz alta, pero en cuanto pronuncié el Padre Nuestro, las luces de la casa parpadearon. Y cuando creía que las cosas habían llegado a su límite, una de las muñecas japonesas de porcelana que tenía mi esposa como adorno sobre el mueble de la televisión se cayó por sí sola, haciéndose añicos. Era imposible que eso pasara, ya que estaba pegada sobre su base. Sería necesario jalarla con mucha fuerza para quitarla de donde estaba. Sentí que, nuevamente, mi cuerpo me respondía y podía moverlo como antes. Me levanté del sillón para salir de la casa, pero no podía abrir. Parecía que alguien por fuera estuviera sosteniendo la puerta, ya que cada vez que jalaba hacia mí, se volvía a cerrar. Dejé de luchar contra la puerta y me quedé inmóvil, mirando a mi alrededor. Todo se mantenía en silencio. No se escuchaba ni un alma. Y fue cuando la vi materializarse ante mí. Una figura muy alta y delgada apareció desde el suelo hasta el techo. Me observaba con lo que parecían ser 2 ojos rojos brillantes. De ella salieron 2 brazos en los puros huesos. Quiso tocarme, pero yo me hice a un lado. Me sentía aterrado por lo que estaba observando y no podía ni gritar, además de que las piernas no me respondían. Cerré los ojos y continué rezando en mi cabeza. Yo solo quería que esa pesadilla terminara pronto. Duré con los ojos cerrados bastante rato, así que, después de no escuchar nada, los abrí poco a poco. Aquel ser ya no estaba ante mí. No quería cerrarlos y que, de pronto, eso apareciera ante mí, así que, si no podía salir, mejor subí al segundo piso a mi habitación. Aún me sentía abrumado por lo que me pasó. Tenía la sensación de que cada sombra de la casa, en cualquier momento, se movería y de allí saldría algo. Cuando por fin llegué a la puerta de mi habitación, tuve el presentimiento de que alguien estaba dentro.
Al abrir la puerta y darme cuenta de que no había nada fuera de lo ordinario, entré rápidamente y me senté en la orilla de la cama para retomar el aliento. Me quedé con la luz apagada, pues temía que, al encenderla, me apareciera aquella figura de hace rato. Entonces miré el ventanal que daba hacia el exterior y me asomé por él. Nunca había notado la avenida tan silenciosa y en paz. Era realmente algo inusual. Y entonces, de reojo, observé cómo alguien más estaba parado a mi lado. No podía ver quién era, pues la cortina cubría su cuerpo, pero ya me temía que se trataba de algo como lo que vi hace rato. Me hice hacia atrás y solo podía ver sus pies por debajo de la cortina. Me acerqué a encender la luz y, en cuanto lo hice, aquella persona se desvaneció. Me sentía tan confundido que opté por quedarme con la luz encendida por lo que restaba de la noche. Me senté en una orilla de la habitación, marcando hasta que entrara la llamada con mi esposa. Me quedé bastante tiempo allí hasta que caí dormido. Desperté repentinamente. Mis manos estaban temblando y mi cuerpo empapado de sudor. No sabía qué me había ocurrido, pero podía escuchar que alguien me gritaba desde una habitación. Me levanté deprisa, asustado, creyendo que quizás se trataba de mi esposa, pero caí en cuenta de que ellas aún no regresaban. Sin embargo, el ruido de alguien golpeando una puerta no paraba. Abrí la puerta de mi cuarto y me asomé para darme cuenta de que los ruidos provenían de la habitación de mi suegra. Me acerqué lentamente. La voz que se escuchaba no era de mi suegra ni de mi esposa, sino más bien de otra persona que pedía salir de allí. Tomé el picaporte y los ruidos pararon. Así que me armé de valor y abrí de un golpe la puerta. Nuevamente, arrodillada, se encontraba una persona que sollozaba, pidiendo que la liberara. Y como si yo le hubiera avisado, se dio la vuelta y se percató de que la puerta estaba abierta. Se levantó y salió, dejándome allí. De pronto, desde la planta baja, pude escuchar cómo pedían salir, gritando que querían salir de la casa. Bajé las escaleras y aquel ser de bulto negro se alejó de la puerta. Comprendí que tenía que dejarlo ir, así que la abrí, pensando que sería pesado o complicado, y aquel ser se esfumó en la oscuridad. De la nada, los ruidos de afuera comenzaron a escucharse, los automóviles pasando por la avenida y mi celular sonando. Mis manos seguían temblando y mi cuerpo estaba empapado de sudor. Asimilé todo lo que me había ocurrido y recordé el aroma. Era el mismo que el de la vela que se había quebrado en la habitación de mi suegra. Fue entonces cuando comprendí, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo. Me apresuré a ir a su habitación e inmediatamente abrí las ventanas. Nuevamente, esa corriente helada atravesó mi cuerpo y salió por la ventana. Sentí un gran alivio, como si se quitara un peso de mis hombros. En ese preciso momento, el teléfono sonó, así que me apresuré a contestar. Comencé a escuchar los ruidos de la calle, los automóviles pasando e incluso gente hablando frente a nuestra casa. De pronto, me entró mucha hambre, no sabía por qué. Tomé el teléfono y contesté. Era mi esposa, comentándome que ya estaba regresando y encargándome la cena. Le dije que ya la había hecho y que estaba sobre la estufa, pero al mirar, no había nada allí. Miré el reloj y me quedé sorprendido al darme cuenta de que apenas serían las 10 de la noche. No sabía qué me había ocurrido. Aquellas horas que pasé por esas experiencias paranormales parecían haber quedado en un limbo. No tenía ni idea de lo que había sucedido. Sentía que realmente había cenado y bebido algo. Miré mi botella y parecía que no la había abierto en años. Miré la alacena, y lo que usé para preparar la comida seguía sin abrirse. Algo extraño me ocurrió esa noche. En ese momento, decidí no contarle a mi esposa lo sucedido, al menos no hasta que ella regresara a casa y pudiera explicárselo todo en persona.
Pasaron unos minutos más hasta que finalmente mi esposa y mi suegra llegaron. Cuando las vi, sentí un enorme alivio y no pude evitar abrazarlas. Esa noche, después de que mi suegra se fue a dormir, le conté todo a mi esposa. Ella me escuchó atentamente, con una mezcla de miedo e incredulidad en los ojos. Decidimos que lo mejor era deshacernos del altar a la Santa Muerte y hablar con un sacerdote para que bendijera nuestra casa. A la mañana siguiente, hablamos con mi suegra sobre lo sucedido. Al principio, se mostró renuente a la idea de retirar el altar, pero al ver mi rostro pálido y lleno de terror al recordar lo que había vivido, accedió. Ese mismo día, contactamos a un sacerdote local que vino a nuestra casa y realizó una bendición. Desde ese día, la atmósfera en nuestra casa cambió por completo. La pesadez y la oscuridad que antes sentíamos desaparecieron, siendo reemplazadas por una sensación de paz y tranquilidad. Mi suegra comenzó a asistir a misa con nosotros y, aunque nunca dejó de creer en la Santa Muerte, jamás volvió a colocar un altar en nuestra casa. A medida que pasaba el tiempo, nuestra vida volvió a la normalidad y las experiencias paranormales se convirtieron en un recuerdo lejano. Sin embargo, siempre recordaré esa noche como un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender y que el amor y la fe en nuestras creencias pueden ser nuestra mejor protección ante lo desconocido.